A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, aquí en los estudios de Radio Mundo, tratando de empezar este nuevo capítulo. Hoy estamos a fecha 30, jueves 30 de noviembre del año 2023, y son las 15:05 de esto que hemos dado en llamar la hora global. Y recibimos, como ha sido la costumbre en el último mes, más de una vez ha estado por aquí, al capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa. Ricardo, bienvenido, ¿cómo andás? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, audiencia, y bueno, aprovechando el día de sol y tratando de ver si podemos ayudar a hacer un buen programa a la gente selecta que le gusta este tipo de temas y que esperemos que sean más. Bueno, es la idea, vamos a ver si podemos lograrlo. Antes de empezar con el tema que teníamos previsto, una noticia de último momento como que nos obliga a hacer algún comentario al respecto. Antes de eso les avisamos a los oyentes que están por venir más en la tarde, más adelante ya está en nuestros estudios Eduardo Rivero, ya está preparando lo que va a ser su, no sé si ya podemos llamarle toque, allí en nuestro jardín interno del segundo piso del Victoria Plaza Office Tower, donde tendremos a partir de las 16 un exquisito recital de sus dotes musicales, y por supuesto los estamos esperando. Pero sí arrancamos con esto que es noticia y es debate, Ricardo. Falleció a los 100 años Henry Kissinger. Sí. Referente geopolítico de un siglo de vida, que vivió intensamente tanto para los que son detractores como para que los apoyan, y prácticamente podríamos hablar muy rápidamente porque daría para varios programas. Hay un documental muy bueno en la Deutsche Welle de la última entrevista que hace, y ahí pueden escuchar las opiniones de lo que es la interna de la geopolítica de una potencia en las tomas de decisión y cómo se hacen esas tomas de decisión que son cuestionables, pero que no mira los daños que ocasione, sino que los beneficios que logra para la potencia. Y para nombrar uno muy cortito, es la extensión de la guerra de Vietnam, que ese periodo de extensión le costó la mitad de los muertos a Estados Unidos, 25.000. Sí, recordemos una figura emblemática de la diplomacia estadounidense durante la década de los años 70. Sirvió a dos presidentes, Richard Nixon y su sucesor, Gerald Ford. Muy discutido, como tú decías, pero al estilo de la hora global vamos a tratar de no caer en la distinción buenos y malos, o algún tipo de sesgo moral, porque la idea es analizar qué función estaban cumpliendo esos personajes a favor o en contra del mecanismo que estaba guiando al mundo, y que lo sigue guiando y lo seguirá guiando. El desafío de cualquier generación es tratar de entender cómo funciona el mundo, y en este caso Henry Kissinger era una figura fundamental en un mundo que estaba partido en dos, donde había dos bandos, y él estaba jugando a favor de uno. Y como a ese nivel, como tú decís, de la política exterior de una potencia, la toma de decisiones iba orientada a la extensión de ese dominio, no a disquisiciones de tipo ético y moral, ¿no? Tenemos que agradecer a este sistema, el sistema democrático, con el cuarto poder, la prensa. Gracias a la prensa es que sabemos un montón de cosas que en otros lados, como la prensa no tiene ese poder, no podemos saber ese tipo de cosas. Pero fue una persona judío alemán que se exilia de Alemania cuando empiezan las persecuciones nazis,
que vuelve con el ejército americano, trabaja en la parte de inteligencia del ejército americano en lo que fue la ofensiva de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana que ayuda a la reconstrucción de Alemania, y después, siendo demócrata, porque él era demócrata, es identificado por Richard Nixon como un posible asesor, el cual le reconoce el trabajo y le reconoce un trabajo muy especial que al día de hoy tiene una validez impresionante, que es su tesis de maestría, que se llamaba Las armas nucleares y la política exterior, escrito en 1957. Hoy reflotado con esta disolución de la bipolaridad, y donde cada estado que tiene un arma nuclear parece que tiene un permiso de hacer de lo que quiera y que nada le va a pasar. Podemos hablar muchísimo. Siempre fue un hombre que siguió los principios de Maquiavelo, un hombre de Estado. Su razón era el Estado, su fortalecimiento del Estado dentro de esa bipolaridad, y sin duda para los que peinamos canas y nos gustan estos temas, pese a que tenía un presidente que el apodo era Dicky Dix, la máquina trituradora, un melonita anticomunista hasta los tuétanos, pero que lo convenció y lo hizo ver de que el comunismo no era un solo bloque, sino que había varios comunistas y había peleas entre ellos, y se trae a China para hacer el contrabalance contra la Unión Soviética en lo que se llamó la diplomacia del ping-pong. China, que hoy justamente es la potencia que disputa la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Hay algunos libros escritos sobre Kissinger, pero además hay un libro de Kissinger sobre China, que es excelente para conocer su Los últimos años lo dedicó mucho a la academia, y el último libro que sacó se llama Liderazgo, que se puede conseguir por pedido por internet. El orden mundial, otro gran libro. China, los años de la renovación. Esos son los últimos libros que publicó, que ahí, para el que quiera estar en la temática, son obligatorios para leerlos, porque tienen una visión histórica esencial, política y geopolítica, para tratar de entender los problemas no aislados, sino el problema en todo su entorno. Y para los oyentes que nos estén escuchando, no se vayan, porque al final, en los últimos 3 minutos, vamos a presentar otro libro que podemos recomendar y que consideramos que es interesante. Que está en esa línea. Como paradoja final, en un nombre de paradojas, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Sí, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y después fue acusado ante la Corte Internacional de La Haya por genocidio, y en algunos estados era requerido, y en parte por eso fue que dejó de salir de Estados Unidos, pero con sus 100 años era llamado por el actual presidente Biden, fue llamado por el anterior presidente Trump, fue llamado por el anterior presidente Obama, fue llamado por el anterior presidente Bush, o sea, director de la Escuela de Relaciones Internacionales fundada por el Centro Rockefeller, donde ahí se educaron y lograron los cargos de secretario de Estado de Estados Unidos prácticamente desde los años 80 para adelante, montón de alumnos, así que dejó una impronta en su visión de mundo geopolítico, abstracto de todo tipo de valoración subjetiva, como puede ser la moral. Él decidía y recomendaba para la razón de Estado. Y la principal recomendación que siempre hizo y que la mantuvo y que fue muy discutida es tener el poder para poder negociar. Una aclaración para los oyentes, a quienes obviamente siempre respetamos y que ya conocen nuestra posición sobre muchísimos temas, que para nada, ni Ricardo ni yo, dejamos de lado los efectos difíciles, duros, que tuvieron sus políticas para la historia de los años 70 de nuestra Latinoamérica, ¿no? Eso está reconocido, no estamos discutiendo eso, estamos viendo simplemente la huella que deja un personaje en la historia global, y con eso redondeamos este primer comentario y ya iniciamos el programa con el tema que corresponde. Irán y la búsqueda del destino perdido.
una frase media telenovelesca que se me ocurrió, pero refleja un poquito no la pelea, sino la negociación de Irán con su propio pasado y el futuro que pretende. Conocido como la cuna de una de las civilizaciones más antiguas, Irán ha desempeñado un papel crucial en la formación del mundo actual, desde los días del Imperio Persa hasta su rol actual en la escena internacional. Ha sido testigo y actor de una serie de eventos históricos que han dejado huella, no solo en el mundo, sino en su propia identidad. Desde la antigüedad hasta la transformación en la República Islámica actual, Irán experimentó cambios significativos. Hay todo un trasiego histórico, donde no voy a profundizar ya, pero puede hacer algún comentario después Ricardo. Es cierto que su expansión, su presencia en la historia está muy ligada también a la aparición y las consecuencias de la aparición del propio Islam. La expansión del Islam en los tiempos de Mahoma abonó de alguna manera también la existencia de lo que después podría ser un imperio, que tendría nombre, no lo voy a decir yo, pero que en la historia es algo que es una página que no se puede pasar de largo. Así que te propongo, Ricardo, que nos intentemos entender a Irán desde donde tú quieras arrancar. Arrancamos de un punto muy sencillo y muy recordado para muchos, que está basado en la historia. El Imperio Persa, que iba prácticamente desde lo que es hoy Pakistán hasta Egipto, llegaba, si miran el mapa hacia arriba, lo que es Armenia, Macedonia y toda la parte de Irak y Siria. ¿Por qué nos apoyamos en esto? Porque los gobernantes que pertenecieron a imperios van heredando a lo largo del tiempo el concepto de que son un imperio. Ejemplo, la India, uno puede ver fotos del parlamento hindú, pero hay una foto detrás del primer ministro hindú donde aparece lo que era el imperio hindú, que es mucho más que la India. Entonces esa lógica de imperio está subsistiendo. Y como vos decías también con el tema de Mahoma, que es el nombre en español que se le da, Mahoma rápidamente conquista muchos territorios por una sencilla razón. No trataba de enfrentarse a la gente, sino que los conquistaba y les daba seguridad. ¿Cuál era la diferencia? Si querías mantener tu religión, pagabas más impuestos. Si te transformabas al Islam, pagabas menos impuestos. Entonces, la conquista no fue tan violenta como se acostumbraba en la época. Y después de eso, vamos a pasar a lo que fueron los herederos, que fue el Imperio Turco-Otomano, que termina de disolverse después de la Primera Guerra Mundial, y ahí viene todo ese fraccionamiento de estados a donde nace Irán. Rápidamente nos podemos pasar, después de terminar la Primera Guerra Mundial, se le conocía como Persia, que estaba integrado por persas, azeríes, kurdos, luros, turcomanos, bolochis y un 1% de árabes. De fines del siglo XIX tuvo la guerra ruso-persa, que ahí pierde parte de sus territorios, y ya después, para la Segunda Guerra Mundial, esos territorios fueron controlados tanto por Inglaterra como por la Unión Soviética, porque era uno de los canales de abastecimiento de la Unión Soviética para la guerra contra los nazis. La Unión Soviética se retira recién en 1946, se retira de lo que es Irán, y a partir de ahí se instala un régimen de un primer ministro, porque el rey anterior, Pahlavi, había sido derrocado a fines de la Primera Guerra Mundial. Cuando tenemos esta instalación de este primer ministro, acá viene uno de los fenómenos ya de Guerra Fría. En el año 53, el primer experimento de la CIA para dar golpe de Estado se hace en lo que era Persia, después Irán. El segundo se hace en Guatemala, que el actual presidente nació acá en Uruguay por refugiarse su padre. Ahí está. Entonces empiezan esas pruebas de experimento, porque la lógica de la Guerra Fría no importaba qué régimen estuviera gobernando, sino que el régimen fuera fiel a mí. O sea, una democracia o sea una dictadura. Entonces no importaba eso. Está perfecto como resumen, ¿está? Pero vamos más despacio porque quiero entrar un poquito en detalle. El Imperio Persa, tú lo mencionaste,
Le pido a Felipe la segunda imagen. La expansión del propio Mahoma, pero después de Mahoma, de sus herederos, implicó también territorio fértil para lo que después sería el crecimiento de esos imperios. Entonces hay que tener siempre asociado, me parece a mí, en esta época en particular y en esta zona en particular, la expansión de los imperios con la expansión de la religión que lo sostiene muchas veces, ¿tá? Porque uno nunca sabe si el imperio es, en definitiva, herramienta de la religión o la religión es la herramienta del imperio. Claro, pero vos fíjate que en esas épocas todos los imperios estaban vinculados a una religión. Claro. El problema es que a medida que avanza la humanidad y el uso de la razón se va imponiendo, el uso de la no razón, que es la fe, se va separando del imperio y empiezan los imperios a funcionar en forma racional. ¿Quiénes son los últimos que dejan de lado esto? O mejor dicho, no lo dejan. Son el mundo islámico. Claro. Que Mackinder, Harold Mackinder, en 1904 hace un trabajo, uno de los fundadores de la geopolítica británico, y en uno de sus puntos, él lo que plantea, le dice a Occidente que hay que tener cuidado con el mundo islámico por la fe religiosa y por lo difícil es hacerlos poder cambiar. Para los oyentes que están siguiendo la emisión en video, tenemos ahí un mapa de la extensión desde Medina, en particular, de Mahoma, luego seguiría su yerno, según algunos, y otros, según otros, después lo vamos a explicar, a través, desde lo que hoy sería Arabia Saudita, a través de todo lo que sería la península arábiga y todas sus adyacencias. El tema religioso, en particular en el Islam, y le pido a Felipe pasar a la siguiente diapositiva, el tema religioso en particular se empieza a hacer también en los musulmanes. Allí no se ve mucho, pero hicimos un acercamiento que es la siguiente. Vemos ahí el primer entronque entre verde y celeste, podríamos decirlo así. Es que esa división, esa religión se divide, esa religión se bifurca. Entonces, de alguna manera, eso implica una división dentro de la iglesia. Ahí está, ahí sí lo vemos. Y también implica, como esa iglesia o esa religión sostiene el poder, una división en el poder. Sí, la división entre chiitas y sunitas existe y hasta hoy parece ser muchas veces la explicación para algunos de los problemas que tienen que ver con el Islam. Es lo mismo que pasa en el mundo católico. Cristiano, perdón. Hay distintas interpretaciones de los eventos que ocurren. Y acá hay dos grandes interpretaciones, que una es la escuela sunita y la otra es la escuela chiita. Y en base a esas interpretaciones es que ocurren las rivalidades. ¿Por qué? Porque en el fondo, si logro hacer imponer mi visión, el poder lo paso a tener yo porque soy heredero del que tenía el poder, en este caso Mahoma. Claro. Esa, en el fondo, es la pelea, porque la esencia de poder gobernar sobre las almas de las personas o dirigirlas está en un tema de fe. Y ese tema de fe es que dice quién es el sucesor. Yo soy el sucesor, yo dirijo. En el mundo cristiano es el efecto papa, digamos. Claro. Que después de 300 años de no tener papa, hubo una reunión, salió papa. Porque si no, se disgregaba. Que en realidad estás creando una línea de sucesión a futuro. Claro. Esa es la gran pelea que de repente en otras religiones no llega a los niveles de violencia que llegan este grupo religioso. Ese es el tema. Y acá vamos a ver distintos funcionamientos de los estados en base a esa interpretación. Porque para los chiitas, un estado legítimo solo puede ser presidido por un descendiente de Mahoma. Uh-huh. Entonces, si el otro es sunita, no es un estado legítimo. Y en el fondo... Porque además seguramente, como tiene otro concepto, no está presidido por un descendiente de Mahoma. Claro. Entonces entramos en esas discusiones que son de fe, porque no hay pruebas, porque ese es el otro problema. Pero tienen efectos prácticos, es decir, de hecho, se generan guerras. El mundo
islámico está dividido en base a estos dos conceptos principales que los hace enfrentarse y los hace ver su relacionamiento con el resto del mundo de distinta manera. Entonces, para el caso de Irán, Irán abraza el chiismo, que es prácticamente, ahora después más adelante hay una diapositiva, pero representa del mundo islámico solamente el 20%. Claro. Pero tiene un poder muy grande en los sentidos prácticos de los grupos que lo siguen debido a la violencia con que practican y que no admiten que otro tenga opiniones diferentes. Bueno, nos vamos ahora a un corte, amigos, porque ya está siendo hora de hacerlo y nos vamos a meter en la organización de un Estado Islámico, pero antes una anotación, Ricardo, un poco macro, que es a lo que yo me refería hoy, que también tiene un paralelismo en el mundo cristiano. Es decir, el imperio utiliza la religión como arma, pero la propia religión termina condicionando la estructura del imperio. Claro. Y eso lo vimos también en el mundo cristiano. Sí, sí, totalmente. A partir de que Roma abraza el cristianismo. Claro. Amigos, ya volvemos. En 2 minutitos estamos por aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en La Hora Global con Ricardo Barbosa. Nos estamos sumergiendo ahora en lo que sería el organigrama de la República Islámica de Irán. Le pido ayuda a Felipe para tratar de entender, me decías, Ricardo, cómo funciona la distribución de poder dentro de un Estado islámico. Sí. Que es lo que vemos ahí, ¿no? Sí. Como decíamos anteriormente, condicionantes que son históricas. Fue el Imperio Persa, solo tiene el 20% del mundo islámico bajo su referente religioso y forma lo que se llama la República Islámica de Irán. A muchos le podrá llamar la atención por el término república, pero la verdad es que en su organización y su constitución, que la leí toda, que tiene unos cuantos artículos, pero es muy interesante, es una constitución, un gran sentido liberal con algunos elementos religiosos y que buscaba un punto que ahora por los problemas que se han dado en Franja de Gaza, que muchos repiten, que dicen que en la Constitución de Irán está que el Estado de Israel no puede existir. Yo no lo encontré. Si alguien lo encuentra, me puede avisar, pero los casi 600 artículos que me leí... La verdad que no lo busqué, pero está bien lo que decís. No figura esa. Figura lo que dice el principio 514, porque yo, en vez de ser artículos, son principios. Dice, no intervención en la autodeterminación de los pueblos, y después dice, la lucha justa a los desheredados. Dentro de eso podría entrar todos los episodios que estamos viendo de Franja de Gaza. Pero vamos a hablar de cómo está armado el Estado. Está diseñado, me decís, como una república, o por lo menos con ese espíritu. Sí. En el 79 se hace este modelo y en el 81, después de la muerte de Khomeini, el imán... que ascendió al poder en la revolución del 79, hacen algunas modificaciones por el tema de la participación política de la parte religiosa. Pero vamos a arrancar de abajo. Hay un electorado, ese electorado elige el poder ejecutivo, el poder legislativo, perdón. De ahí se elige el poder ejecutivo, se elige también lo que se llama la asamblea de expertos y el consejo de los guardianes. Para que lo vemos de vuelta, Felipe, el organigrama sí lo podemos ir siguiendo. Ahí está. Ahí está. Asamblea de expertos, consejo de guardianes, lo estamos viendo. Consejo de guardianes. Donde los consejos de guardianes, que son aproximadamente unos 12 miembros, 80 son los expertos, son los que, junto con la asamblea de expertos, eligen lo que se llama el líder supremo. Y el líder supremo está por arriba del Consejo de Conveniencia, que está por arriba del Poder Legislativo. Por otro lado, el electorado elige al presidente, el presidente forma el Poder Ejecutivo, hay un Poder Judicial elegido por el líder supremo,
que a su vez elige a los integrantes del Consejo de Conveniencia. O sea, hay un equilibrio entre lo racional y la fe. Lo que ellos llaman presidente es parte del engranaje, no es la cúspide de la pirámide, como estamos acostumbrados a ver. Hay esa figura del líder supremo que debemos suponer que es una figura religiosa. Es una figura religiosa, elegido por esa asamblea de expertos que son 86 miembros, electos por sufragio universal, directo cada 8 años, se reúnen 2 veces al año. Y de ahí sale el líder supremo. El presidente no está subordinado al líder supremo, pero indirectamente el líder supremo maneja otros elementos. Y el líder supremo es el que maneja a las Fuerzas Armadas, organiza las elecciones, acepta el Consejo de los Guardianes y firma y promulga las leyes que el Parlamento haya aprobado. Ajá. O sea, hay un filtro porque el Estado tiene una visión religiosa. Lo que vamos a tratar de hablar en el tiempo que nos queda es la visión estratégica de Irán, hacia dónde va, qué es lo que busca, y por eso es importante el tema de que fue un imperio, es un Estado con una cabeza religiosa, representa el 20% de un grupo religioso dentro de otro gran grupo, y lo que busca en el objetivo final es lograr la supremacía en primer punto dentro de su grupo religioso, o sea, dentro del mundo islámico. De acuerdo. Ahí pedimos a Felipe la siguiente y una aclaración intermedia. Irán se transforma, como tú dijiste, en la república que busca liderar al chiismo. Debemos decirles a los oyentes que tengan muy presentes que quien lidera el sunismo, el sunita, la otra rama del Islam es Arabia Saudita. Por lo tanto, Arabia Saudita e Irán se transforman en las dos cabezas de la división de esta religión, y por lo tanto adversarios religiosos, y por lo tanto adversarios políticos. Exacto. Y por lo tanto adversarios geopolíticos. Quise hacer toda la cadena porque en el mundo islámico tiene sentido esta cadena. Sí, el próximo jueves vamos a tratar de hablar un poco de toda esa rama que es más conocida como los países árabes, cuáles son sus intereses y cuál es su estrategia, que difiere de esta estrategia encabezada por Irán. Ahí en este diagrama ahí tienen una breve visión, pero pese a esa visión o esa visión religiosa, yo hice un listadito de cosas que fueron pasando, que teóricamente, si fuéramos muy estrictos, no tendría que haber pasado, como por ejemplo cuando fueron los rehenes en la embajada de Irán, los rehenes americanos, la negociación que se hizo con Estados Unidos, Reagan estableció contacto con Irán y demoró el retorno de los rehenes americanos a Estados Unidos, porque caía justo en el periodo de elecciones. Entonces, para no darle favor a los demócratas, los demoró un poco y volvieron al principio del gobierno de Reagan. No se olviden, hay una película que se llama El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, que ahí aparecen unas escenas de lo que fue el Irán-Contras. La necesidad de Irán de repuesto de material bélico americano, el cual se los entrega en forma secreta, Irán lo paga en forma secreta y con ese dinero se financia las contras. Después, las contras al sandinismo nicaragüense. Las contras con el sandinismo nicaragüense en la década del 80. Después tuvimos un par de incidentes en el estrecho de Hormuz, que la Marina en ese momento de Irán trató de salir a bloquearlo para poder presionar. La Marina americana las hundió a todos los buques, no quedó nada. Ahora hay unos incipientes buques, algo por el estilo. Después también, ya más adelante, por 2010, 2011, sí, por 2011, Irán, no, miento, 2011, Irán captura un dron íntegro de Estados Unidos, lo que hace es, y lo interfiere electrónicamente, y cuando lo interfiere electrónicamente los drones vuelven a origen. Para evitar eso, interfieren el GPS del dron y le dan señales, le dan indicaciones distintas, y el dron aterriza en Irán. Sí.
desorientado pensando que está en otro lado. Exacto. Ahí lo que se hace tecnología inversa, o sea, se copia todo y es parte de los drones que ahora están utilizando Rusia para la guerra de Ucrania. O sea, y me he olvidado de uno muy interesante. El primer ataque cibernético importante a nivel mundial se da en el periodo del gobierno de Obama, que se le mete un virus en las centrales atómicas iraníes, y los que dan vueltas las centrífugas empiezan a arrancar y a parar y se terminan destruyendo, y de esa manera frenan el avance en la investigación atómica de Irán, que es la búsqueda de tratar de obtener un arma atómica. Por eso es que también tiene buen vínculo con Argentina, porque Argentina tiene las mismas centrales atómicas que tiene Irán, a través de el recordado Chávez, presidente de Venezuela, sí. Que nosotros estuvimos envueltos ahí en un problemilla de traer unas municiones para probar armas iraníes cuando Irán tiene embargo de la ONU, así que quedamos casi fuera de juego. Y los últimos incidentes que deben haber escuchado, el avión iraní en la Argentina, con un piloto de los grupos Qud, que ahora vamos a ver. Hace poco atraparon a dos o tres integrantes de Hezbollah iraníes en la Triple Frontera. Y hay un atentado en España que ha trascendido poco, a un político español que apoyaba al grupo de disidentes de Irán. Cuando salía de la iglesia se le acercó una moto y le tiró un tiro a la cabeza, y torció la cabeza y le pegó le atravesó la mandíbula. Vamos un poquito a otra imagen que teníamos preparada, Ricardo, que es el análisis de la Guardia Revolucionaria, que es un protagonista dentro del Estado iraní. Es un centro de poder, de hecho. Sí. A ver, tiene una presencia protagónica en la toma de decisiones. Y para la parte conspiranoica, no llamamos a Irán, obviamente no nos iba a responder. La base de la información es el programa del terrorismo de la Universidad de Washington, el Centro de Combate al Terrorismo de West Point, y un instituto privado que también investiga todo este tipo de cosas, que publicó esto, y aparte, obviamente, el Mossad, que vuelca información a los medios de prensa israelíes, y de ahí pudimos obtener lo que es la Guardia Revolucionaria, que depende de ese Supremo, y que está parte de las Fuerzas Armadas de Irán. Por cruce de fuentes, este es un esquema confiable, digamos, que tiene sentido. Sí, es un esquema. El propio Ayatollah, a la cúspide de la pirámide, el presidente, esto fue tomado cuando era Ahmadinejad. Sí, ya estamos hablando de 6-7 años. Sí, exacto. Que tiene un acceso directo al Ayatollah, y lateral hacia el presidente. Eso ya dice mucho. Y después hace referencia a, como tú dijiste, en un primer cuadrito allí, los Quds, que son una fuerza de operaciones. Sí, o Fuerza Jerusalén se le conoce, Fuerza de Operaciones. Después hay un grupo de inteligencia, después hay los grupos por mar, tierra y aire, milicianos voluntarios, construcción de infraestructura y otro tipo de actividades que las pueden encontrar, como el Batallón 400, transporte logística, el Batallón 900, financiación, el Batallón 1500, contrainteligencia, y el 840, planificación destinada a infraestructura exterior. Perfecto. Y el siguiente cuadro, me extrañó porque tenés un mapa de Estados Unidos aquí. Sí, de ese informe ¿Qué nos querés decir con esto? Son las actividades de Hezbollah en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Donde aparece en el cuadro más verde, para los oyentes que no lo están viendo, es el estado de Michigan. El estado de Michigan es al norte, en los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá. O sea, al tener la frontera puedo traficar cosas y pasar de un lado al otro. Y después se han detectado actividades importantes en el estado de Nueva York, Carolina del Norte, sobre la costa del Atlántico, California, sobre la costa del Pacífico, y algunas actividades en la Florida, Georgia, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey, Virginia, Iowa y Illinois. A un nivel, supongo yo, no militar, sino... No, contrabando, inteligencia, búsqueda de información. Contrainteligencia, búsqueda de información. No se olviden de que los atentados a las Torres Gemelas, antes hubo
2 intentos de atentados, una camioneta con explosivos y otro atentado más. Y se trabaja mucho en ver quiénes están, cómo están, qué hacen, qué no hacen. Traje la diapositiva porque llamaba la atención por ser en territorio por eso te lo norteamericano. Está bien. Un nuevo corte, amigos, y volvemos en unos minutos para ya ver la posición de Irán y qué puede mirar hacia futuro, hacia dónde puede ir su hoja de ruta, para tenerlo en cuenta, porque este va a ser el primero de algunos programas donde vamos a tratar de analizar a los protagonistas de esta zona a que llamamos normalmente Cercano Oriente. Ya volvemos. Seguimos con Ricardo Barbosa tratando de identificar, no la geopolítica, pero sí, también la geopolítica, sí, también un poco la razón de ser del Estado de la República Islámica de Irán, hay que decir bien las cosas, y el sentido que tiene de pertenecer a su pasado, y también esa búsqueda de ese destino grandioso que siempre han buscado, recordando el haber sido un imperio, esa cultura imperial a la que hacía referencia hoy Ricardo, que los líderes van asumiendo, se les va metiendo en la sangre y en los huesos. Lo vemos también en el mundo occidental eso. Le pedimos a Felipe la slide número 07, el 07, yo los numeré para tener un orden, en realidad los numeró Ricardo, donde vemos la presencia de, como decía Ricardo, del Estado, digamos, de los grupos chiitas dentro del mundo árabe. Sí. Vos hablabas bien del tema del imperio. Acá se juntan dos cosas. Una, ser el imperio en la zona, el físico, o sea, el Estado potencia, pero también el imperio espiritual. Irán antiguamente tenía un gran freno que era Irak, que después de 10 años de guerra fue la gran limitante, y sin duda la caída de Irak después de la invasión de Estados Unidos rompió esa barrera y permitió expandir el chiismo a lo largo de todo Irán, que ha llegado el esfuerzo fue contraproducente, porque Estados Unidos hace lo que hace siempre, después lo abandonó. Claro, lo que pasa es que estas cosas hay que verlas con perspectiva del tiempo, y a Irán le cuesta mucho expandirse para el lado de Pakistán, para el lado de Afganistán. Pero en este mapita, nosotros lo que vemos es el porcentaje de influencia del mundo chiita dentro de cada uno de los estados, donde el más grande obviamente es Irán, después le sigue Irak, Líbano en parte, Yemen en parte también, Bahrein, y después va Egipto, Siria, Jordania, Qatar y algunos más. Pero en la próxima diapositiva vamos a algo más importante. A ver, espera un poquito, que voy a ser disruptivo y desobediente contigo. Sí. Le pido a Felipe que se quede un poquito en el mapa. Sí. Una gotita más geopolítica para quienes están siguiendo la emisión en video puedan verlo. Más allá de la religión, porque estamos tratando el tema religioso, obviamente, vemos allí algo fundamental en el mapa, que además tú me enseñaste, Ricardo, que es la búsqueda de puertos, la conexión de lagos, la conexión de embalses, la conexión de océanos, etcétera. Irán está logrando, en base a sus influencias, un corredor que va del Golfo al Mediterráneo, con Irak, con Siria y con Líbano. Sí, es lo que decir, se le llama la media luna chií. Toda esa zona ya está bajo dominio de Irán, es decir, allí podemos sacar petróleo ya no en barcos, sino a través de los oleoductos que quieran, a donde quieran. Y eso es algo que Irán ya lo tiene hoy. Claro, no es algo discutible. En geopolítica es lo que se llama los deterministas. ¿Qué quiere decir eso? En la escuela, vamos a decir, de gente que piensa que puede hacer las cosas y que puede vencer a la naturaleza. Y acá serían oleoductos y puertos. De acuerdo. Ahora sí me callo la boca. Perdona, Ricardo. No. Vamos a la siguiente, que son los aliados de Irán, que sería la 8. Son los que ya mencionamos. Ahí va. Para lograr todo esto, ¿quiénes son los aliados? Rusia es un aliado estratégico por otras condiciones, pero después tenemos a Hezbollah en el Líbano, los militantes de Gaza, dentro de Gaza, los hutíes en Yemen, Qatar como estado que financia parte de todo esto, y en Irak tenemos las milicias iraquíes, Asab y Al-Qaeda, Kateb, Hezbollah y la organización Ba'ath.
todos estos grupos es lo que nosotros varias veces los nombramos como grupos proxy, o sea, grupos que pelean la guerra de otros en distintos lugares, y por eso ya dejamos para el jueves que viene, la pregunta es, ¿qué tan beneficioso para los estados árabes es que continúe la existencia de Hamás o no? Que eso lo vamos a ver el próximo jueves. Ahí está. Nos saltearíamos la siguiente porque no aporta, digamos, el tema de las fuerzas regionales, pero... No, las fuerzas regionales más o menos es que el problema no está aislado y el problema está metido también. Está Turquía, que es otro país árabe, pero está Afganistán y Pakistán, que son los límites de esta expansión. Claro. Entonces, en síntesis, la estrategia a largo plazo de Irán, y esto es mi opinión personal, sería lograr una supremacía dentro del mundo islámico en ese enfrentamiento, porque tiene enfrentamiento. Los hutíes están matando gente de Arabia Saudita y están matando gente del Estado de Árabes Unidos. O sea, están matando gente de islámicos de sí, la vereda de frente está Arabia Saudita. Claro. Ahora, confundo un poco este último acuerdo bajo auspicios chinos entre ellos, como para tender algún puente, o simplemente fue un acuerdo puntual para resolver un problema que podría ser Yemen, por ejemplo. Yo creo que fue un problema solucionado por China para que China aparezca en el mundo como una gran potencia que puede solucionar problemas como lo hacían las grandes potencias antiguamente o como lo trata de hacer Estados Unidos permanentemente. Pero terminando, Irán va, para mí, a un enfrentamiento interno en el mundo islámico. En este caso, el elemento que le está sirviendo es el Estado de Israel, porque es ese gran grano que tienen todo el mundo islámico instalado ahí y por el cual a todos les molesta, cada vez menos algunos, que lo vamos a ver el jueves que viene, pero molesta. Y según esa lógica religiosa que están siguiendo, una vez que el mundo islámico esté controlado por ellos, la idea sería seguir expandiendo su lógica religiosa. Pero su campo de batalla a la vista es el mundo islámico. Y sí, y la segunda fase morimos en Huntington en choque de civilizaciones. Bien ahí. Ya me siento contentísimo por eso. Por favor. Amigos, antes de irnos tenemos unos minutitos donde hacemos, como siempre que está Ricardo aquí, una recomendación. Le pido a Felipe, no le explicité esa gráfica, pero creo que sí se la envié, sobre un libro que recomendamos, que es, Ricardo... Así se domina el mundo, de Pedro Baños, coronel, especialista en geopolítica, estrategia, sirvió en Bosnia-Herzegovina, fue jefe de inteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Pueden encontrar muchos videos de YouTube, pueden encontrar el libro en internet. Es un libro de lectura, tiene varios libros, seleccioné este primero porque es un libro de lectura fácil, pero más que nada de lectura de conceptos, para después de poder construir con esos conceptos otras definiciones más complejas que lo vamos a presentar en otro libro. Y es un libro muy recomendable y, como siempre digo y decimos con Gustavo, el libro no lleva batería, no tiene cable, no tiene problema que le refleje el sol, lo pueden personalizar con sus lindos subrayados y es lindo tener un libro y cargarlo. Por eso este jueves recomendamos Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, de Editorial Ariel. Una buena lectura para empezar a entender la geopolítica, lectura moderna, porque es un libro editado hace... Te iba a comentar eso. Pedro Baños, un coronel español que es hoy una influencer, podríamos usar esa palabra, en geopolítica, que además debe su influencia a que maneja conceptos actualizados, habla sobre guerras híbridas, habla sobre un montón de conceptos nuevos, a nivel de ese estilo, ¿no? Ese estilo muy crudo, muy realista, pero que va al fondo de los temas. Y es el problema que a veces tienen algunos geopolíticos de vivirlo sin darse cuenta y después entrar a la academia para darse cuenta de qué es lo que vivieron. El caso de Kissinger. Kissinger fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, participó en los combates, participó en la organización del Estado alemán. Entonces él vivió primero y después tuvo la parte académica. Entonces, y si tiene una buena redacción y aparte es un autor hispano,
con todas nuestras lógicas de hispanidad que tenemos arriba, de herencia de ese imperio español, y 2017-2018, o sea, para entender conceptos y principios es excelente, y después, dentro de un par de semanas, recomendaremos el libro que le sigue a este, que es el enlace de todos estos conceptos a un mundo actual como el de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido. Gracias. Este jueves que viene estamos contigo. Saludos a todos los oyentes. Serán dados, o se los estamos dando ahora. Y amigos, recordarles que ahora en el jardín interno del segundo piso, acá del Victoria Plaza Office Tower, ya hay gente allí. Me dicen que sí, que se está armando algo. Eduardo Rivero los espera, nosotros pasaremos por allí a saludar también, y a ustedes los esperamos como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en esto que dimos en llamar La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.